Buenas, profe Niurka del Carmen. Bienvenida a nuestro proyecto integrador, el cual es llamado Club de Donantes CJM, el cual está conformado por Montserrat de Armas, Carolyn Brugal Cruz, María Gómez y José María Ortiz Enríquez. La función de este Club de Donantes CJM es realizar una jornada con una duración de 2 días, donde se utilizarán materiales, ya sean equipos nuevos, estériles y desechables para cada donante, con el fin de brindar un servicio de calidad y recolectar pintas de sangre para ayudar a aquellos que la necesiten en diferentes hospitales de todo Santo Domingo. Entonces, sabiendo esto, ¿sabes en qué te puede beneficiar donar sangre? Bueno, para esto voy a dar 4 como puntos importantes. El primero de este es la ayuda a largo plazo. Como sabemos, tras la donación, la sangre se procesa y se separa en sus componentes clave, ya sea glóbulos rojos, plaquetas y plasma. En un hospital se puede utilizar la sangre donada para alguien que necesita una transfusión. Entonces, estas mismas se pueden guardar, ya sean congeladas y almacenadas, y el hospital puede utilizarla en cualquier momento para que alguien la necesite. Otro punto muy importante es que al donar sangre también puedes ayudar a alguien que padece de alguna enfermedad terminal, ya sea cáncer, y se enfrente a una época agotadora de interminables tratamientos y de ingresos hospitalarios. Otro punto muy importante es el compromiso con la comunidad, ya sea que participe con una escuela, una empresa o grupo de amigos y familiares. La donación de sangre a menudo puede unir a la gente sin mencionar que estará haciendo el trabajo más importante, que será el de salvar vidas. Y como último, pero no menos importante, las transfusiones. Estas mismas ayudan a salvar vidas proporcionando sangre y componentes sanguíneos a personas que han perdido de la misma, ya sea por cirugías, accidentes, enfermedades graves o trastornos de la sangre, tales como anemia normal o anemia falciforme. Entonces, estas mismas transfusiones pueden restablecer los niveles de sangre y sus componentes, tales como los que mencioné anteriormente, que son los glóbulos rojos, plaquetas y plasma, lo que ayuda a mejorar la oxigenación de los tejidos, detener sangrado, combatir infecciones y mejorar la salud en general del receptor de la misma. Entre los materiales utilizados en esta jornada se encuentran los siguientes, los cuales son balanzas para bolsas de sangre, centrífugas para separación de componentes, agitadores e incubadores de plaquetas, descongeladores de plasma, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de estos, cabinas de bioseguridad, purificadores de ácidos nucleicos, lectores de microplacas, analizadores bioquímicos, microscopios y las camillas para los donadores. Y bien, ahora tras realizar esta jornada de 2 días, pudimos obtener las siguientes estadísticas de la recolecta de pintas que hicieron los donantes siguientes. Como podemos ver en la tabla 1, en el primer día se recolectaron 10 pintas y media distribuidas en 8 donantes. El primer donante es una señora llamada Natalia Cruz Peralta, de sexo femenino, edad de 52 años, tipo de sangre O positivo y su cantidad donada fue de 1 pinta. Luego seguimos con Fernando García Montero, de sexo masculino, 19 años, tipo de sangre B positivo y su cantidad donada fue de 2 pintas. Por consiguiente, Carla Leticia Polanco, de sexo femenino, edad 26 años, tipo de sangre A positivo y su cantidad fue igualmente de 2 pintas. Paulina Ramírez Bayuelo, de sexo femenino, 39 años, tipo de sangre O negativo y su cantidad donada fue de 1 pinta. Luego Cristal Pinales García, de sexo femenino, 45 años, tipo de sangre O positivo y su cantidad donada fue igualmente de 1 pinta. Luego seguimos con Naomi Minaya Martínez, de sexo femenino, edad 48 años, tipo de sangre O positivo y su cantidad donada fue de 2 pintas. Como penúltimo tenemos a Juan Carlos Barrona, de sexo masculino, edad 32 años, tipo de sangre B negativo y su cantidad donada fue de 1 pinta. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Carlos Matos García, de sexo masculino, edad 18 años, tipo de sangre AB positivo y su cantidad donada fue de media pinta. Luego, en esta segunda tabla podemos observar en el día 2
una recolecta de un total de 12 pintas distribuidas en 8 pacientes o donantes. En el primer paciente se encuentra María García Fernández, de sexo femenino, edad 43 años, su tipo de sangre es O positivo y su cantidad donada es de 2 pintas. Luego nos encontramos con Carlos Brugal Febles, de sexo masculino, edad 54 años, su tipo de sangre es B positivo y su cantidad donada fue de 2 pintas. Nashley Flores García, de sexo femenino, edad 18 años, tipo de sangre A positivo y su cantidad donada fue 2 pintas y media. Seguimos con Eugen Perdomo Batista, de sexo femenino, edad 20 años, su tipo de sangre O negativo y su cantidad donada fue de media pinta. Carla Castillo Valera, de sexo femenino, de 23 años, tipo de sangre O positivo y su cantidad donada fue de 1 pinta. Luego seguimos con Angie Mercado Difo, de sexo femenino, edad 36 años, su tipo de sangre fue O positivo y su cantidad donada fue de 2 pintas. Como penúltimo tenemos a Rafael Cruz Peralta, de sexo masculino, edad 47 años, tipo de sangre B negativo y su cantidad donada de media pinta. Y como último tenemos a Marcos Mieses Lisgou, de sexo masculino, edad 29 años, tipo de sangre AB positivo y su cantidad donada fue de 1 pinta y media. Tras realizar esta jornada pudimos obtener las siguientes estadísticas de la recolecta de pintas que hicieron los donantes. Bien, la cantidad de tipo de sangre más recolectada fue O positivo. Esto, en la República Dominicana, es el tipo de sangre más común. Varios factores, como la herencia genética y las migraciones históricas, pueden afectar la prevalencia de un tipo de sangre en una población específica. En este caso, Santo Domingo, que fue la población donde se hizo este club de donantes. Aproximadamente, el 37% de los humanos tienen sangre tipo O positivo. Los genes O son recesivos, por lo que es más probable que se transmitan a generaciones futuras y se vean más comunes en la actualidad. Por eso es que al juntar ambos días, podemos ver cómo este resalta de los otros grupos de sangre, con aproximadamente 75% de las donaciones. Luego, podemos ver la sangre A positivo como la segunda en el gráfico que más recolectó sangre en los 2 días juntos. Al investigar un poco sobre los grupos sanguíneos y sus probabilidades genéticas, pudimos ver cómo el grupo sanguíneo A positivo es la segunda sangre más común. Por eso, en el análisis vemos que si juntamos el día 1 y 2, la más alta es ella misma con un 45% de donantes. Analizando con más profundidad el gráfico, B positivo tiene un 30% y O negativo con un 25%. Muchos creen que la sangre O negativo es rara y que muy pocos la tienen, pero hay más probabilidades de que el grupo sanguíneo O negativo sea más propenso que otros. Mundialmente, los grupos sanguíneos menos comunes son el B negativo, con un 1% de personas con este tipo, y el AB negativo, con un 0,63%. Si vemos bien el gráfico, vemos que justamente estas dos son las que menos donaron, al ser las menos propensas en presentarse. A diferencia de los porcentajes mundiales, el grupo sanguíneo AB negativo tiene un porcentaje final, ya sea en el día 1 y día 2, un poco más alto que el grupo sanguíneo B negativo. Esto se debe por el grupo de personas que eran y por las diferentes mezclas genéticas que hay entre los donantes. En el caso de la gráfica, vemos que el AB negativo tiene un 15% y el B negativo un 10%. Por lo tanto, se llevan un 5% de diferencia. Para concluir, podemos ver que no todo debe de ser exactamente igual que lo común, ya que las personas son diferentes y todos tenemos derecho a donar sin tener que ser de un solo tipo, ya que este acto de compasión para muchos les puede salvar la vida. Ahora vamos con unos datos que te pueden llegar a interesar. ¿Sabías que una donación de sangre puede mejorar hasta 3 vidas o más? Otro dato es que 108 millones de unidades de sangre se recogen anualmente en el mundo. Los hombres pueden donar sangre 3 veces al año y las mujeres 2. Otro dato sería que 4 meses se deben de esperar entre una donación y otra, ya que si se excede pues puede haber problemas en el cuerpo. Y por último, en una donación se extrae del 10 al 12% de la sangre del cuerpo de la persona. Ahora, ¿qué requisitos debes de cumplir para donar sangre?
Bueno, depende del área donde se esté formando la donación. En el caso de este club, los requisitos son los siguientes. Debes de tener entre 18 y 60 años de edad, pero con el consentimiento de padres o tutores legales, algunas organizaciones pueden permitir la donación a partir de los 16 o 17 años. Y en el caso del peso, para ser donante de sangre, generalmente debes de pesar al menos 50 kilos o 110 libras. En el estado de salud, no se debe de tener enfermedades que se transmiten por la sangre, como VIH o hepatitis. En el momento de la donación, no se debe de presentar ningún síntoma de infección activa, resfriado, fiebre o gripe. En el estilo de vida, los donantes con comportamientos de riesgo pueden enfrentar restricciones. Por ejemplo, si ha tenido relaciones sexuales con personas con alto riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual en el pasado, o si ha tenido varias parejas sexuales en el pasado. En la parte de los medicamentos, la elegibilidad para donar sangre puede verse afectada por algunos medicamentos. Puede haber restricciones temporales o permanentes dependiendo del tipo de medicamento y la condición médica. En caso de los viajes, puede haber restricciones temporales para donar sangre si ha viajado recientemente a países o áreas donde las enfermedades infecciosas son comunes. Y por último, en las exclusiones médicas, si posee enfermedades cardíacas graves, cáncer activo, diabetes descompensada, anemia severa o hipertensión no controlada, no puede donar sangre. También puede haber exclusiones debido a antecedentes de transfusiones sanguíneas, cirugías recientes o embarazos. Y bien, si ya has llegado hasta aquí, nuestro más sincero agradecimiento de parte del Club de Donantes CJM, y aquí se encuentran nuestros contactos o vías de respuesta. En nuestro número de teléfono tenemos el 809-534-7266. Nos encontramos en la avenida Winston Churchill, número 2346, Santo Domingo, Club de Donantes CJM. En nuestro email tenemos clubdedonantescjm@gmail.com y en Instagram, Club de Donantes CJM. Comunícate con nosotros. Hasta luego.